Bien, pues empecemos. El día de hoy vamos a platicar acerca de este programa de detoxificación que es muy útil, la verdad, para todos nuestros pacientes, para toda la gente. Van a ver, les quiero presentar hoy cuáles son las condiciones para las que podemos aplicarlo, cómo detectar que alguno de nuestros pacientes está tóxico, cómo elegir si le hacemos un programa intensivo o le hacemos uno mucho más suavecito, o a veces queremos usar detoxificación, pero no podemos usar estos programas intensivos. Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de pacientes? Y sobre todo, pues, cómo evaluar el antes y el después, ¿verdad? Porque muchas veces entramos a estos programas de detoxificación y resulta que no sabemos medirlo, no sabemos si le sirvió, si se compuso por este programa o se compuso por otras cosas que hizo. Entonces, la idea es darles estas herramientas para que en el consultorio puedan ustedes integrar este tipo de programas de detoxificación a su práctica clínica y que tengan bien previstos los detalles, los bemoles para saber cómo actuar en el momento adecuado. Entonces, bien, es necesaria. La primera pregunta cuando hablamos de la detoxificación es si de veras es cierto y de veras la necesitamos, porque mucha gente dice, no, pues es que es de moda, ay, lo usó un artista, ay, lo usó nada más es una forma nueva de hacer la comida, pero pues es lo mismo. Entonces, la verdad es que la conciencia ecológica empezó de manera muy intensa en nuestra especie, en el mundo, a partir de los años 60. Ahí viene toda una oleada de científicos que empezaban a investigar a ver qué está pasando, por qué empiezan a aparecer las ranas de 3 patas y por qué empiezan a aparecer las cabras con doble cabeza más allá de la tasa normal de las deformidades que hay en cada especie. ¿Qué pasa con el ozono? ¿Qué pasa con a dónde se va el humo de nuestras fábricas? Empieza la industria del plástico a desarrollarse cerca de los años 60. Entonces, pues sí empiezan muchos científicos a preguntar, ¿verdad? Preguntando se llega a Roma, como dicen. Entonces, es muy importante tener en mente que todo este proceso evolutivo que ha traído el tema de la toxicidad ambiental, porque no es reciente, ¿no? Tiene muchos años. Bueno, muchos estudios que se han hecho en diferentes agencias. Aquí yo cito la Agencia de Protección Ambiental Americana, porque pues, independientemente de cómo nos caigan los americanos y pensemos cómo hacen sus cosas, son uno de los países más influyentes que tenemos en cuanto a ciencia se corresponde. Entonces, pues tienen mucho desarrollo, mucha seriedad en muchas cosas, y entre ellas en la investigación y la recopilación de la información científica. Entonces, pues por eso lo citamos y por eso, pues bueno, usamos sus fórmulas y por eso sus ropas y pues son uno de los grandes potencias en la actualidad. Bueno, algunos estudios que se hacen en la Agencia de Protección del Ambiente se encuentra que 100% de las autopsias que hicieron, en este caso fueron como 13,000 y tantos cadáveres diferentes partes de Estados Unidos, 100% de las muestras de estos tejidos adiposos de cadáveres de humanos con presencia interna de toxinas. Otro 83% de estos bromuros policlorinados, un tipo muy común de contaminantes que viene de pesticidas y de insecticidas, pues en el 83%. O sea, es una epidemia, una pandemia peor que la que tenemos ahorita de COVID. Y más o menos pues, se calcula que le corresponden como cada año unos 6 kilos de tóxicos a cada hombre, cada mujer, cada niño, tan solo en los Estados Unidos. Todavía no estamos considerando otros países que pues contaminan mucho y bueno, sabemos que estamos también, formamos parte de esa contaminación. Y bueno, pues todavía al 2018 se contabilizaron más o menos unas 80,000 sustancias químicas nuevas liberadas a nuestro medio ambiente que no son naturales, que no existían previamente en la naturaleza. Entonces, imagínense 80,000 sustancias químicas pues, que viajan en el agua, en el aire, en los cultivos, en la comida, en la ropa, en los barcos, etcétera. Es importante, una cantidad. Entonces, ¿de dónde vienen? De compuestos industriales,
una serie de compuestos industriales, de los pesticidas utilizados para el alimento, de que pues, se quema el combustible y muchos tipos de materiales son quemados, ya sea para deshacernos de ellos o para transformarlos en algo más. De toxinas microbianas, pues sabemos que pues muchos hongos, muchas bacterias, virus, parásitos, no nada más ejercen enfermedad por invadir el cuerpo, sino que sus secreciones nos intoxican, tienen efectos dañinos. Medicamentos y tóxicos, sustancias químicas del estilo de vida, o sea, como no es ahora sí que nada más lo que produce la fábrica, que no lo podemos controlar nosotros, sino que lo elegimos como parte de nuestro estilo de vida, que para que no nos duela, que para que durmamos bien, a los niños le dan su paracetamol para que duerma profundo y bonito, y pues para nuestro maquillaje, y la tintorería, y bueno, un montón de cosas que utilizamos, el alcohol, el tabaco, que pues uno elige consumirlo y utilizarlo. El agua pues también sabemos que acarrea, ya sea por contaminación de fábricas y de personas que vierten sus desechos a las aguas, o por lo que le ponemos para matar unos bichos, pero resulta que también pues, nos está afectando en la salud. En el hogar, más o menos como un hogar promedio se considera que tiene entre 11 y 38 litros de sustancias potencialmente tóxicas y dañinas para alguna función de nuestro cuerpo. Entonces, pues nada más basta, asómense abajo del fregadero, ¿no? Ahí donde está el lavado, que para que huela bonita la ropa, que para que limpiar, que para que huela pino, que huela fabuloso, etcétera. Y nosotros, ya es súper padrísimo, ya limpiamos la casa y ya nos fumamos todos esos vapores que al rato van a hacer que a nuestros pacientes los estemos consultando por temas de fertilidad, para que los estemos consultando por temas de falla reproductiva, aquí en el caballero, falla en su sistema nervioso, la chica con problemas en los senos, mastopatías, predisposición a la diabetes, empieza a engordar la parte abdominal, y entonces empieza a dar una serie de condiciones en todos nuestros pacientes, que pues luego los vamos a ver en consulta, y este proceso de detoxificación es una de las cosas pues, más útiles que podemos hacer para ellos, ¿verdad? Bien, luego, déjenme borrar porque si no, no puedo cambiar. Ok. Entonces, en el hogar, por muchos lados estamos teniendo este tipo de contaminación. Los plásticos, es conocidísimo todo ya en el presente, múltiples efectos que pueden tener este tipo de componentes como el bisfenol A, que ese es muy famoso, ahorita ya hay el B, el bisfenol F, que para no usar esto, pero la verdad es que este tipo de sustancias que se utilizan en la industria de plásticos, pues tiene que ver mucho con problemas de la fertilidad, problemas en la pubertad anticipada, problemas en la incidencia de cáncer, problemas inflamatorios para el sistema cardiovascular. Entonces, ya hay muchos estudios que nos hablan de esto, que son fuente de toxinas cotidianas. Nuestro alimento, pues también que come nuestro alimento, ¿no? A veces decimos, ay, que coma libre por el campo, y creemos que son campos verdes divinos, y bueno, pues solo basta viajar aquí en la República Mexicana por carretera para ver que es un muladar por todos lados, la basura, el aire, el agua, pues también nuestros compañeros de planeta sufren y consumen, y luego al rato nosotros acabamos consumiendo este tipo de componentes. En los alimentos, pues se utilizan pesticidas para crecer los vegetales y que no se nos coman las plagas y que no llegue el pájaro y que las ranas no muerdan las raíces y etcétera. Y se utilizan un montón de componentes para crecer los alimentos. Y estos alimentos pues son seres vivos también, ellos absorben lo del aire, absorben del agua, absorben del suelo, pues lo que venga con todo y el suelo, y acaban obviamente en nuestro plato. En la industria, ahora, para transformar los alimentos, más de 10,000 aditivos permitidos a la fecha. 10,000 componentes, que para que no se peguen, que para que tenga el color, que para que esté endulzado, para que nos haga cierta adicción al sabor que están ellos presentando, para que no se separe el jugo de naranja como lo hacemos en la casa, pues si lo dejas 2 horas y ya se separó, ya sabe horrible. Entonces, pues nuestro jugo así envasado, que dura 6 meses divino en el anaquel y no se separa y no se amarga, pues es a base de todo este tipo de aditivos importantes.
el glutamato, saborizantes, edulcorantes, el jarabe de maíz alto en fructosa. Este compuesto es un azúcar, es un carbohidrato que viene del maíz, un jarabe, que sustituyó gran parte de la utilización de la sacarosa, del azúcar de caña en los años 80, porque pues sabe muy rico, es más barato, es más fácil de tener, es más concentrado, pero los estudios muestran ahora que quien consume este jarabe, alimentos y componentes que contengan el jarabe de maíz alto en fructosa, tienen 48% más posibilidad de desarrollar obesidad que quien consume azúcar normal de caña. Entonces, este cambio se hizo masivo en nuestro país a partir de los años 80. Este condenado jarabe de maíz alto en fructosa es uno de los grandes responsables de nuestra epidemia de obesidad aquí en México y en el mundo, porque es cuando empieza el boom de este producto. Entonces, ahorita la tendencia es regresar a azúcares más saludables. Pues bueno, también ya desde hace mucho se sabía que nuestras ricas carnes asadas al carbón, cuando quemamos carbón y esos vapores que le dan un sabor muy especial a nuestra comida en el asador, pero también lo cargan de un compuesto de hidrocarburos súper tóxico, súper conocido, que gente que come más alimentos al carbón, más tendencia va a tener a desarrollar diferentes tipos de cáncer. ¿Y qué creen? El tostado del café también tiene este tipo de componentes, entonces el café tiene sus bemoles, para algunas cosas es muy buena, entonces escógelo orgánico y de bajo tostado. No te compres el café ese súper amarguísimo porque ya está súper tostado y mientras más tostado, sí más aromático, pero también más cargado de estos hidrocarburos. Entonces, mejor un cafecito más fresco, menos intenso, menos fuerte, o solamente muy poquito y muy de vez en cuando. También estas toxinas vienen de adentro, pues de nuestro propio metabolismo, ¿no? De respirar, pues romper molécula de oxígeno, el agua, los alimentos, pues producen sus desechos también. Es una de las fuentes de toxinas en el cuerpo. Si nuestro intestino anda mal, andamos con colitis, andamos con disbiosis, andamos con el SIBO, disbiosis a nivel gástrico e intestino delgado, o sea, no nada más el colon tiene que ver con este desequilibrio bacteriano, sino también el intestino delgado, el estómago y hasta el tubo alto. SIBO, son sus siglas en inglés, una disbiosis en las vías altas digestivas, también puede ser una fuente de toxicidad. Mala digestión, mala producción de bilis, estos ácidos biliares, pues cuando no están conjugados, cuando no están unidos, cuando no tienen como su tapón molecular, vamos a decirle así, se sueltan o por acción de bacterias dañinas se liberan y esos también pueden ser muy oxidantes, muy dañinos para nuestro tubo digestivo. Entonces, de muchos lados vienen estas toxinas. Entonces, ¿es mito o es una realidad la necesidad de detoxificación? Fíjense que todo depende de cómo preguntamos. Obviamente hay que hacer preguntas correctas para poder encontrar aquí, por ejemplo, yo dije, a ver, voy a poner una pregunta muy especial. ¿Cómo evalúo la contaminación ambiental en los tejidos humanos? Y me salieron aquí, como ven, 2,700 y tantos resultados. Entonces, pues hay que revisar qué dice uno, qué dice el otro. Pero luego si preguntas diferente, efecto tóxico de los contaminantes, pues ya no nada más obtuve 2,700 resultados, ya tuve 77,000 resultados que hablan de cuáles son los múltiples efectos tóxicos de los contaminantes del ambiente. Entonces, no, en lo que yo pueda ayudarte. Si pueden apagar el micrófono, me ayudas también mucho, hermosa. No sé quién está. Entonces, la forma en que preguntamos, aquí el PubMed es un banco de información el más importante a nivel mundial de información en medicina, en salud, en nutrición, en biotecnología, todo lo que tenga que ver con ciencias biológicas, tanto de animales, zootecnia, agricultura, cultivos, todo lo que quieras saber, toxicidad ambiental, etcétera. Ahí en este PubMed, para eso es este banco de información. Entonces, según preguntes, pues ya no nada más obtienes 2,000 referencias que puedas investigar sobre el tema. Ahora tienes 77,000. Pero ¿qué tal si lo haces más sencilla la pregunta? A veces cosas más simples, efecto de los contaminantes.
Ya ahora tenemos 214,000 publicaciones en esta red importante de pues, diferentes investigaciones en el mundo. Entonces, pregunta, acuérdate, preguntando se llega a Roma. Y si no preguntas de una forma, le preguntas de otra y preguntas de otra hasta que encuentres la información que necesitas. Entonces, lo que quiero invitarles es que toda esta información de contaminación, pues no nos da ahorita la hora y media, 2 horas que estamos planeadas platicar el día de hoy para presentar a detalle, pero ahí está la información. Entonces, ¿cómo vemos, qué síntomas nos están diciendo que está un paciente contaminado? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que preguntar para saber si está con problemas de intoxicación? Dolores de cabeza que no tengan explicación, problemas en la cognición, en la mente, en la atención, gente que tiro por viaje. Yo clavadísimo vivo pues rumbo a la salida de Toluca, aquí en Ciudad de México, en una como un cerrito, entonces veo toda la Ciudad de México hasta allá, hasta el valle, así, ¡pum! Y los días de contaminación, cuando veo la nata densa, café, grisácea, concentradísima, sé que voy a tener un montón de pacientes con problemas de presión alta, desórdenes de la glucosa, confusión mental, pérdida de la memoria, así, pequeños lapsus de pérdida de la memoria, según la contaminación. Yo me checo mi ventana y checo a mis perras. Si las veo todas atarantadas, que no se despiertan, con una flojera tremenda, sé que la gente va a estar muy agotada. Allá busco las partículas PM2.5, PM10, PM5, partículas microscópicas que dañan y nos intoxican y afectan pues el conocimiento, la memoria, la valoración, tu capacidad de evaluar las cosas, tu capacidad de elegir, pensar, analizar, a ver, esto es así y esto es así, diferenciarlo para elegir, se afectan también cuando está la contaminación muy exacerbada. Alteraciones de la conducta, cuando veo conductas que no corresponden, pues como al entorno, ¿no? Alguien muy agresivo cuando todo el mundo está tranquilo, o alguien súper deprimido cuando todo el mundo está tranquilo y alivianado, o cuando todo el mundo debe estar acelerado, trabajando y alguien, ay, no, qué feo, no hay motivación. Entonces, algo puede estar fallando también, muy probablemente debido a la contaminación. Bien. Otros síntomas que podemos buscar: neurodegeneración, funciones ya del sistema nervioso más profundas, tendientes a la pérdida de memoria, pérdida de las funciones, descontrol, Parkinson, neuropatías periféricas, daño en las terminales nerviosas de extremidades, dolor y debilidad muscular, autismo, hiperactividad, déficit de atención. Este campo de hiperactividad, autismo, déficit de atención, súper conectado, muy ligado, un montón de estudios. Así metes nada más a la búsqueda en tu búsqueda en PubMed, autismo, hiperactividad y toxinas ambientales. Y te checas el resultado que te va a dar. Enorme cantidad de estudios investigadores que dicen, sí, hay un vínculo entre contaminación, ya sea que venga del aire, del agua, de la comida, de las vacunas, al sistema nervioso de los chicos, de los niños. Bien, también podemos encontrar pacientes que traen agotamiento físico. O sea, ¿por qué? Las toxinas tienen una como afiliación, un gusto muy elevado por todas las moléculas grasosas en el cuerpo. La mitocondria, donde se produce, el centro de producción de energía, donde se queman las grasas para producir el ATP, es un organelo y un metabolismo pues, que es 90% a base de grasas. Entonces, estas toxinas, cuando son excesivas, bloquean, apagan, limitan, obstaculizan la función mitocondrial adecuada y entonces pues baja la energía, el tono muscular, el cerebro, todo esto, la energía en general. Problemas inmunológicos, gente que se está enferme de una cosa, o autoinmune, o vulnerable a cualquier gripita, cualquier enfermedad externa y una y otra vez, podemos también sospechar que el sistema inmunológico está debilitado y por eso, por las toxinas múltiples que puede tener cada paciente, ya hay que indagarlo. Problemas en la piel, también,
rosácea, acné, montón de infecciones, hongos, bacterias, enfermedades del intestino, enfermedades hormonales, desórdenes de la glucosa, de los lípidos sanguíneos, de la tiroides, ovario poliquístico. Muchos de ellos ya, hay un montón de estudios que vinculan esta carga tóxica de la persona, ya sea del ambiente, del agua, de lo que come, de lo que se pone, etcétera, con desórdenes hormonales. Desórdenes reproductivos es una de las cosas cuando tenemos pacientes. Ahorita tengo una paciente justo que ya está en su 4º mes de embarazo ahorita, después de lleva como 6 años, llevan tratando de hacer programas de fertilidad y de inseminación, y ya de plano pasó a fertilización in vitro, y hasta ahora que hizo el programa Detox, y ya está, embarazada, todavía tomando el programa Detox, todavía no terminaba ya 28 días, y entró en embarazo, ya lleva 4, entonces, pues ahí vamos, está padre. Un tema interesante. Muchos químicos conocidos ya como obesógenos, sustancias químicas obesógenas que generan un tema más allá de la obesidad, más que solo el alimento. Ojalá fuera nada más que si comemos mucho, pues ya dejamos de comer y hacemos tantito ejercicio y adelgazaríamos, como debiera de ser, como era así hasta antes de los años 80. Pero de allá, de la carga tóxica internacional, mundial, para acá, vemos que hay gente que ni siquiera tiene un exceso de consumo de calorías excedentes, se mueve, hace ejercicio y no puede bajar de peso. Mucho se debe a estas zonas contaminadas. Entonces, ¿por qué se deteriora la detoxificación natural del cuerpo? Porque hay mucha carga de toxinas, por supuesto, ese es un punto. Porque la eliminación natural de toxinas está frenada, está débil, está inadecuada, no está bien el intestino, no están bien los riñones, entonces no puedes sacar naturalmente tus desechos, porque no hay energía suficiente, no estás tomando las proteínas, la energía, las grasas saludables, las azúcares saludables, fibras saludables, no lo consumes, entonces pues, no hay cómo el hígado y cómo las células hagan su proceso óptimo, porque están apagadas tus mitocondrias, porque no hay ciertos nutrimentos, ciertas vitaminas, ciertos minerales, ahorita vamos a ver, son básicos para que se dé el proceso de la detoxificación. Entonces, si no hay suficientes nutrimentos, pues no se frenan también las enzimas del cuerpo y ya no pueden procesar óptimamente. Hay variaciones genéticas, esto que se llama polimorfismo genético, es en una especie, en una raza, aunque pareciera que todos tienen más o menos la misma genética, hay variaciones y entonces tú ya no puedes hacer el mismo proceso que hace el resto de la población. El pH también, cuando es muy ácido, empieza a acidificarse, ya no puedes tampoco detoxificarte de manera adecuada. Entonces, básicamente, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de la detoxificación del cuerpo? Pues básicamente el tema se remite, déjenme, empieza con las toxinas, ¿no? Estas toxinas. Tenemos toxinas que ya vimos de dónde vienen, ya vimos que entran por muchas rutas, y estas toxinas generalmente son liposolubles, no son polares, no son solubles en agua, entonces se pegan y se adhieren, tienen una permanencia en el cuerpo bastante prolongada. Y es para que estas toxinas, que son solubles en grasa, puedan liberarse y empezarse a desarmar y hacerse solubles en agua para que podamos excretarlas de manera óptima, requieren en una primera fase, a eso le llamamos fase, de biotransformarlas, empezarlas como a desarmar. Pero en ese proceso de desarmación, desarmación de desarmado, pues se da, en el cuerpo se llama oxidación, reducción, hidrólisis, hidratación, desconjugación. Procesos enzimáticos, procesos químicos, cambios moleculares que se dan principalmente en el hígado y que requieren diferentes sustancias nutritivas específicas. Si no tienes este tipo de componentes nutricionales, frenas este proceso de acá y entonces no puedes empezar con la primera etapa de la detoxificación, que es la biotransformación. Se llama biotransformación.
lo da un conjunto de enzimas, citocromo P450, es un conjunto de casi como 60 enzimas diferentes, que unas hacen una cosa, unas desarman otra parte, unas son para un tipo de sustancias, otras para otro, es un proceso complejo. Pero en este proceso de cuando estás desarmando tus moléculas para que puedan ser más polares, ya no tan pegajosas a las grasas, sino ya puedan empezarse a ser un poquito pegajosas o diluibles en el agua, ahí es donde se produce una gran cantidad de moléculas intermediarias más reactivas, más dañinas, más tóxicas, más inflamatorias que las mismas toxinas originales. En este proceso intermedio es súper importante, aquí es donde generalmente estas sustancias intermedias pues nos van a hacer un daño en tejidos diferentes del cuerpo, muchas veces se salen del hígado, pues el hígado, acuérdense que es un proceso continuo, no crean que el hígado, ya lo guardé y ordenadito uno por uno, no es Virgo el órgano, el hígado para ordenar todo por colores y tamaños, ¿no? Salen a deshora por todos lados y es lo que genera la gran carga de radicales libres que puede dañar muchas otras partes del cuerpo cuando estás medio desarmando las toxinas, cuando tienes apenas metabolitos intermedios. Entonces, para evitar este efecto de radicales libres, es muy importante este tipo de componentes. Aquí podemos encontrar los carotenos, el ácido ascórbico, la vitamina E, el selenio, el cobre, el manganeso, los betaninos del betabel, por eso nosotros usamos una fórmula concentrada con extracto de betabel. Tenemos la coenzima Q10, tioles concentrados de ajo, cebolla, brócoli, coliflor, kale, kelp, berros, este tipo de tioles, sustancias que inhiben y que nos van a neutralizar estos radicales libres. Los polifenoles, por ejemplo, del romero. El romero es súper detoxificador, ayuda a proteger, por eso se considera que el romero no nada más te revitaliza tu mente, tu cerebro cuando lo hueles, todo eso sí, y no nada más es para las tortitas de camarón de Navidad, también éntrale por favor con ganas cuando tengas el romero, sino también te protege contra el efecto de radicales libres sobre tus otros tejidos, sobre tu material genético, sobre tu piel, sobre tus células. Los polifenoles, por ejemplo, del romero, súper importantes. Espérenme, déjenme. Luego, entonces, radicales libres, hablamos de estos radicales libres que va. Entonces, es muy importante que estos tóxicos ya medio solubles sean rápidamente unidos, conjugados, pegados con unos tapones moleculares, vamos a decir que son como taponcitos moleculares para que este radical libre ya no se le esté pegando al tejido nervioso, a la piel, a las proteínas, a las venas, al corazón, a nada. Se conjuga, se une con otro tipo de moléculas para que entonces ahora sí se conviertan totalmente en solubles en agua y que estén listos para excretarlos. Aquí vamos a ver, déjenme mover que tengo aquí tapadito. Estos derivados excretores son las toxinas que vienen toda esta ruta, están las toxinas solubles en grasa, necesito empezarlas a desarmar para despegarla de la grasa y que pueda entonces circular en mi sangre y terminar saliendo por la orina. Pero en ese proceso, pues vamos a necesitar esta segunda etapa, la conjugación, que es unirle sulfatos, unirle ácido glucurónico, unirle glutatión, unirle acetilos, unirle también metilación, aminoácidos a estas toxinas y entonces ya las hace solubles y listas para que salgan por la orina, por el excremento. Y para que podamos hacer esta etapa de conjugación, pues necesitamos la glicina, la taurina, la glutamina, la N-acetilcisteína, etcétera. Metionina, los epigalato-catequina, el té verde participa mucho en esta etapa de conjugación, entonces usamos concentrados de té verde, que tengan concentrado de betabel, que tengan concentrado de romero,
para que pueda darse intensivamente esta etapa, neutralizando y no permitir que los radicales libres sean tan abundantes y estén pegándose a donde no deben, ¿no? En vez de salir, chino, nos despegamos, como que le pusimos, encendimos la mecha del cohete. El cohete es las toxinas y aquí al desarmar un poco, expusimos su centro tóxico, su centro más explosivo, y luego hay que taparlo rápidamente. Y entonces cuando ya se hace esta conjugación, esta segunda fase de conjugación, pues ya estamos teniendo listo el producto para que pueda salir por la orina, pues pero primero tiene que salir por el suero, luego pasa para los riñones y finalmente sale por la orina. O por la bilis, si es más densa la proteína del hígado, vierte directamente a la bilis y sale por la evacuación, por el excremento. Entonces, esta tercera etapa de excreción es súper importante. Como podrás intuir, todas las etapas son importantes, todas las tres fases se dan simultáneamente, no es de que primero una, y ya que todos se acaban de detoxificar, de desarmar, medio desarmar, ahora se activa la fase 2, no. Continuamente, unas sustancias ya están en fase 3, otras están en la fase 2, otras apenas entraron al cuerpo y apenas se van a absorber. Entonces, es muy importante tener en mente que es un proceso múltiple, simultáneo, y que todo el tiempo, 24 horas del día está trabajando este proceso. Entonces, es importante apoyarlo y darle, darle atención, porque si tienes limitante de alguno de estos nutrimentos, vas a limitar alguna fase. Entonces, imagínate que la fase 2 se te frenó, y entonces en la fase 1, híjole, estás biotransformando, estás desarmando un montón de moléculas, pero no hay quien les ponga un tapón y las ayude a salir. O ya les pusieron tapón, pero luego tu riñón y tu intestino estás con la colitis, ya te comiste lo que no debías, te entraste a los carbohidratos, no has comido vegetales, y entonces cuando llegan ahí al hígado y al intestino, los vas a volver a absorber. Y solito se hace la recirculación interna en el cuerpo. Bien. Ok, entonces es súper importante. Entonces, sistema digestivo, quiero que lo tengas, por favor, muy en mente cuando hablas de detoxificación, porque aunque aquí estamos hablando de la fase 1, estamos hablando de la fase 2, estamos hablando de la fase 3, de cómo las toxinas tienen que ir llevando ese proceso, eso es cierto, pero como es simultáneo el proceso, cuando tú ves a tu paciente, quiero que lo pienses al revés. Si vas a pensar en detoxificación en un paciente en vivo, primero tienes que pensar destapar el caño, destapar la tubería, destapar el intestino. Tiene que estar súper bien primero el intestino antes de activar la fase 2. Luego tienes que asegurarte de que tenga todos sus ingredientes para que entonces puedas neutralizar tus radicales libres, porque si no te van a ir haciendo efecto en cascada en otros sitios y te va a salir peor, se va a sentir peor tu paciente, se le va a dar la crisis curativa, pero esa crisis curativa vamos a ver que es una crisis de reintoxicada, y entonces ya podrás activar la fase 1, empezando la primera etapa de desarmar y exponer lo más corrosivo, lo más dañino de tus toxinas. Entonces, piénsalo de 3, 2, 1, cuando ya ves tu paciente. Para nuestro estudio sí nos sirve, primero la toxina, luego se desarma, luego se le pega, se conjuga con otras moléculas, luego se solubiliza y ya sale. Eso es para el estudio. Pero para el caso clínico, cada caso clínico tienes que ver lo que debes saliendo en posibilidad de evacuar y orinar óptimamente las toxinas. Luego, que tenga abundancia de los elementos que la van a ayudar a proteger y que estas toxinas no van a dañar. Y ya entonces, ahora sí te doy también nutrientes para que actives tu desarmada de toxina. ¿Sale? Bien. Luego, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo medimos si nuestro paciente está bien, está mal? ¿Qué? Tenemos una herramienta que se llama cuestionario de toxicidad. Este es súper efectivo porque es un cuestionario específicamente para evaluar estos síntomas que platicamos hace ratito de toxicidad, que pueden estar hablándonos de toxicidad. Nos habla de cuál es la resistencia de la persona, evalúa, mide, hay preguntas especiales para que el paciente pueda medir, yo reacciono tan fuerte o tan mediano o tan poco a ciertas sustancias químicas, o sea, ya es una evaluación de la carga tóxica, qué tan vulnerable eres para esa carga tóxica, y nos da pues una herramienta muy objetiva, que nos ayuda a pacientes, ya a los especialistas, a que podemos de cada caso medir
A ver qué tan tóxico, qué tanto necesitas en tu programa y cómo respondiste, cómo te fue al final. ¿Te fue benéfico, no te fue benéfico? Acuérdense que siempre, pues vale la pena mucho ver, muchos pacientes no se acuerdan cuando hacen una mejora de salud, como no están acostumbrados a monitorear constantemente su salud, pues dicen, no, pues me siento bien, sí, me siento mejor. Y cuando ya empiezas a preguntar, ¿y cómo le va con la cabeza? ¿Y qué pasó con la piel? ¿Y cómo está el intestino? ¿Y cómo están las venas? ¿Y cómo le fue en el dolor del hombro? Es cuando se empiezan a dar cuenta de, sí es cierto, yo ni me acordaba, te dicen, ¿no? Entonces no te puedes confiar en que el paciente solo te diga si le fue bien o mal. Mídelo, chécalo y evalúalo. Entonces, creo que Mariana les envió a casi todo el mundo el cuestionario de toxicidad. No sé si andas por ahí, Marianita, perdóname, no te vi. Aquí estoy. Hermosa, no sé si le pasamos a nuestros distribuidores y médicos el cuestionario y para que lo hicieran, háganlo, mídanselo. ¿Cómo quedamos con este cuestionario? No, todavía no se los enviamos. Bueno, lo ideal es que, pues bueno, una vez terminando la plática con todo lo que tú nos estás comentando, súper importante, lo puedan llenar. Y por favor, si nos pueden mandar directamente a mi correo, a mi WhatsApp, en el caso de que sabemos todos los compañeros de ventas se unieron, por favor pedírselo a todos mis compañeros de ventas. Este cuestionario lo tenemos bastante muy práctico y se los podemos enviar a su correo sin mayor problema. Es más, ahorita si nos lo piden, se los enviamos de una vez. Padrísimo ahorita, exacto, ahí por favor en el chat pónganos su correo o su WhatsApp, por WhatsApp está, lo bajas, lo recibes. Entonces, básicamente tenemos una primer parte donde dice síntomas. Aquí nada más es cómo se siente el paciente. Entonces vamos a ver, tubo digestivo, articulaciones, temas emocionales, peso, energía, sueño, cómo está su cutis, cómo está el corazón, la respiración, sistema respiratorio, ojos, nariz, garganta, oídos, la cabeza, la cognición, la mente y algunos otros. Esto es nada más síntomas, ¿no? Los síntomas sabemos que pueden tener muchas causas. Entonces, pero vamos a ver cómo se siente nuestro paciente. Luego, incluye este cuestionario, la segunda parte es la prueba de tolerancia. Es una prueba de qué tanto toleran la carga tóxica. Por ejemplo, si usan medicamentos, pues checamos, a ver, ¿cuántos medicamentos estás usando? Si tomas estos medicamentos, a ver, ¿cuántos los de venta libre? Ahora, los que tú te compras solita, para que tengas ahí el aspirinita, que tengas el paracetamol, y mucha gente, pues hasta los antibióticos se los compra solitos y los saca porque los saca y se los toma porque pues tuvo malito del estómago y era una sobrecarga o era un problema digestivo, pero ya se tomó el fármaco. Y ¿cómo respondes a estos fármacos? En esta sección se trata ya de evaluar cuando tú tomas algún químico, algún tóxico, ¿cómo responde tu cuerpo? Por eso es muy importante hacer esta evaluación. ¿Qué tan regular has utilizado este tipo de productos? Por ejemplo, como el tabaco, medimos el café. Hay gente que es muy sensible, le va muy mal con el café. Después de las 3 de la tarde, si toma café, ya no durmió toda la noche. Entonces, esa gente, aunque diga, pues sí, pero me lo tomo en la mañana porque me despierta. Y la realidad es que ese proceso de que no tolere bien el café después de mediodía, nos está diciendo la verdad es que tú no deberías tomar café casi nunca. No nada más en la mañana, sino casi nunca. Entonces, evaluamos eso. ¿Te sientes fatigado, con sueño, sin causa aparente? ¿Cómo estás, por ejemplo, cómo reaccionas a los perfumes? ¿Cómo reaccionas a los humos? Vas en la calle y te enojas, como yo, con los camiones, pero pues bueno, no te afecta, no te da, tu cuerpecito responde bien todavía, o al contrario, te intoxicas, hasta te mareas, te vas a desmayar cuando hueles de pasada, pues el humo de algún camión o algún perfume, reaccionas muchísimo, te cambia la conducta, te cambia la mente, te cambian los pulmones por el perfume que usó tu esposo, tu amiga, la clienta, etcétera. ¿Qué pasa? Historia personal. ¿Tienes historia personal de sensibilidad pues, a sustancias químicas, a fatiga, fibromialgia? ¿Tienes Parkinson?
alergias, asma, etc. Entonces, esta es una sección donde evaluamos, ¿qué tanto has tenido contacto con sustancias ya tóxicas fuertes como herbicidas, insecticidas, plaguicidas? ¿Eres de las que tiene tus plaquitas RAI todas las noches prendidas y llenando tu habitación para que no te pique el mosquito? ¿Vives en una zona de muchos insectos? ¿Qué le echas a tus plantas? Todo ese tipo de detalles se miden ya, y cómo reaccionas. Es qué tanto tolera tu cuerpo la carga tóxica del ambiente. Entonces, hay que contestarla. Y tenemos una tercera parte, la parte 3, donde se evalúa también si hay consumo de ciertas sustancias que son alcalinizantes. La toxicidad generalmente nos va a dar un ambiente ácido en el cuerpo, pero hay ciertos medicamentos, ciertas sustancias que naturalmente son alcalinizantes. Entonces, si ya está tomando nuestro paciente ese tipo de sustancias alcalinizantes, no le podemos poner un programa muy alcalinizante, porque sabemos que las enzimas del hígado y de los músculos y del cuerpo se pueden apagar tanto si está muy ácido el ambiente o si está muy alcalino. Entonces, no queremos que se apague ninguno. Entonces, hay que evaluarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, hay problemas renales, se le ha diagnosticado hipercalemia, el exceso de potasio. Así como bajo potasio no está bien, el exceso de potasio tampoco está bien. Cuando hay desórdenes, por ejemplo, de insulina, puede haber elevaciones de potasio. Cuando hay problemas musculares, cardiovasculares, también puede elevarse el potasio. Entonces, ahí no debemos de propiciar más alcalinidad, sino simplemente desintoxicar a ritmo normal. ¿Está tomando algún tipo de diurético, medicamento para la presión arterial? Entonces, esos tienen un efecto también, como propician mucho la movilización de agua, y más si tienen efecto diurético, pues movilizan minerales y agua. Entonces, se presume que ya es un efecto alcalinizante, entonces no debemos tampoco irnos al súper extremo de alcalinizar. ¿Ok? Bien, déjeme borrar esto, cerrar. Ahí está. Ahí estamos. Bien, entonces, este cuestionario es para antes de hacer el programa de detox y terminando el programa de detox. Es un cuestionario que es para uso de médicos y gente experta en la salud. O sea, no es nada más para la comadre, porque, pues, si ves, tienes que valorar fármacos, tienes que valorar historia de sensibilidades tóxicas, tienes que investigar los síntomas que tiene. Entonces, para uso de especialistas, doctores, nutriólogos, gente que se capacita, asesores en salud, estudiosos y capacitados. Pero obviamente es un cuestionario que hace Metagenics, no está avalado, reconocido ni por Secretaría de Salud. O sea, legalmente no tiene a la fecha todavía un aval, porque pues no lo hace. De hecho, detoxificación, tú buscas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y detoxificación no está aceptado como término, pero lo acepta como sinónimo de desintoxicar sustancias, cosas, personas. Lo acepta así. No es destoxificar, es detoxificar, el sinónimo de la desintoxicación de eso. Pero para procesos naturales como el que estamos hablando de limpiar el cuerpo, y en este tipo de corriente de medicina natural, se acepta detoxificación. Entonces, no está, hay un deslinde, hay que avisar, hay que poner, bueno, no está es para fines informativos, no es para tratar, diagnosticar todo eso, hasta que esté avalado legalmente. Pero bueno, en ese tema tenemos que hacerlo informar a nuestros clientes, y los síntomas médicos deben estar atendidos por alguien que conozca del tema, ¿no? O sea, no es a la ligera, es un proceso que vamos a ver que ya vimos que va a fondo en el cuerpo. Entonces, ¿cómo interpretamos este cuestionario? Bueno, de las 3 secciones vimos la primera, los síntomas. Hay que sumar cada sección. Como viste, cada sección, si no lo viste, bueno, lo vas a ver ahí en tu... Cada sección tiene aquí un total, un subtotal, un subtotal, un subtotal. O sea, va sumando. Aquí tiene la forma de cómo vas a sumar y a contabilizar cada punto. Y al final de esta hojita, por aquí abajo, viene la suma de todos los subtotales. Entonces, ese gran total
corresponde a este. Tu toxicidad se va a considerar baja si está abajo de 14 puntos. Moderada, o sea, ya está medianita, o sea, no quiere decir nula. Nula tendrías que estar prácticamente en 0. 0 a 5. De 0 a 5, pues nada, 0. Vives divina, eres súper orgánica, estás súper clean, estás súper destoxificada, no tienes ningún problema. Pero la verdad es que yo nunca he visto a nadie con ese puntaje, ni yo misma, aquí viviendo en la Ciudad de México, nuestro personal, pues aquí vivimos. Bien, baja, moderada o fuerte. Entonces, ahí vas primero dividiendo. Luego, la segunda parte y la tercera parte, aquí viene tu carga tóxica, qué tan tolerable eres a la carga tóxica. Pues no tienes problema, es un puntaje bajo, no tienes un tema tóxico severo, o moderado, o fuerte. Y el tercero, alcalinizante, ¿usas algún alcalinizante? Pues bueno, ya de uno o más, ya es un tema de, pues sí, pero ya viste que estamos hablando de que usas fármacos, tienes un daño renal, tienes un problema de potasio, entonces, pues sí hay un problema siempre fuerte, se considera como fuerte cuando se da positivo en esta sección. Entonces, aquí, esto nos va a servir porque cuando los resultados están entre bajo y moderado, vas a usar el programa de detoxificación de 10 días. Un programa corto, pero más intensivo. Y cuando el resultado es fuerte, en cualquiera de sus 3 secciones, vas a tener que usar más bien el programa de 28 días, porque aunque es más largo, es un programa más suavecito. Es para cuerpos, para organismos que están más traqueteadones, para que están más golpeadones, más dañaditos, que están con problemas mayores. ¿Ok? Entonces, si es fuerte cualquiera de las 3 secciones, quiere decir que lo más probable es que necesites utilizar el programa de 28 días, que es más largo, ¿sí? Te va a detoxificar más, sí, pero lo va a hacer de una forma mucho más suavecita para metabolismos más maltratadones. Si estás entre bajo y moderado, o sea que sí hay cierta toxicidad, pero no es un peligro tan severo, pero si estás contaminado y ya no estás dándote abasto con tu proceso de detoxificación, entonces usas el programa de 10 días, que es más corto, pero es más intenso. Pero tu cuerpo lo resiste más, el cuerpo de tu cliente, de tu paciente, lo va a resistir mucho mejor. Notas especiales, hay que tomar, por favor, esta presentación, pídansela a Mariana, pídansela a su representante para que no tengan que estar ahorita escribiendo, si no tienen, ahí se las compartimos con todo cariño, con mucho gusto, para que tengan esto. Entonces, notas especiales. Puede haber pacientes con síntomas fuertes. Sí, me duele la cabeza, se me olvida, no se me va la memoria, me duele la piel, los nervios, etcétera, lo que vimos. Pero con una carga tóxica, una resistencia a carga tóxica, un efecto de la carga tóxica bajo. O sea, no pareciera que hay como tanta contaminación, pero tiene síntomas fuertes. En esos casos donde lo tóxico, la carga tóxica es baja, no pareciera que sea un problema mayor, puede ser que esos síntomas no sean por toxicidad, sino que sean por otras cosas, por otros mecanismos. Entonces tienes que investigar cómo está tu inflamación por algún tema, cómo están tus reacciones inmunológicas, puede ser otro tema, no por toxicidad, a lo mejor estás comiendo mucho, tomaste algún medicamento y te hizo un efecto de alergia, una disfunción gastrointestinal aguda, transitoria, y por eso en ese momento se agudizó, pero no es que en general viva tu paciente así. Entonces, hay estas condiciones, tienes que considerar si hay muchos síntomas, pero la carga tóxica fue muy bajita, pues entonces, no necesariamente es lo tóxico, sino entonces tengo que seguir buscando de la manera clásica mis síntomas, qué le pasa a mi paciente. Hay que individualizar, importante, independientemente de cualquier resultado, hay que individualizar. Acuérdate que la medicina funcional es la base de la medicina individualizada. O sea, la medicina funcional pensada en cómo está tu genética, cómo están tus debilidades, cómo está tu estilo de vida, cómo está tu ambiente, cómo están tus genes. O sea, es el individuo y todo lo que lo rodea y todo lo que el individuo hace. Eso es medicina funcional. La salud está en función de todos estos elementos.
Es la base para tu medicina individualizada, o sea, por eso no tenemos como, o sea, los protocolos son como muy básicos, pero siempre son como depende. Están en función de, sí, esto puedes hacerlo, pero depende de tu paciente, depende de su condición muy personal. Entonces, hay que tratar individualmente tanto los síntomas como a tu paciente. Y si el paciente responde sí a cualquiera de las evaluaciones alcalinizantes, pues es muy importante que entonces también tengas en mente no alcalinizar de más. Yo he visto una o dos personas de lo mucho, que sí he visto síntomas de que ya dejan de digerir adecuadamente, ya no toleran alimentos, porque se fueron como al otro extremo de la dieta alcalina y entonces ya quitaron totalmente proteínas, quitaron totalmente azúcares, o sea, fue una como ya compulsión, pero entonces también se inhibe la función enzimática si te pasas de alcalinidad. Entonces, los extremos, acuérdate, hay que vigilarlos mucho. Tenemos opción de 10 días y de 28 días en estos programas. Este programa de detox tiene 27 años de tener experiencia clínica, o sea, en humanos, no nada más en el platito Petri o en el laboratorio, o sea, este tipo de fórmulas que produce Metagenics y sobre todo cuando son las fórmulas funcionales o alimentos médicos, cualquiera de los dos, tiene un rigor de investigación y de que te prueba primero en ensayos clínicos en humanos para que ellos vean primero que es algo efectivo, que sirve a los humanos. Entonces, es una súper programa ya estudiado, 27 años desde que empezaron. Si buscas en el PubMed, así, Detoxification por Jeffrey S. Bland, o sea, Jeffrey Bland es el creador de la medicina funcional, es el creador de esta fórmula de detoxificación, así como tal, lo encuentras en el PubMed, sus publicaciones de detoxificación, más muchas otras, ¿verdad?, que tiene. Entonces, es un programa, no es el de hierbas chinas, que pues vete a saber quién lo hizo y nadie sabe de qué trata. Este programa de detoxificación te va a incluir tanto la fórmula, les cuento qué es, pero incluye también el programa de alimentación. El programa de detoxificación tienes que verlo primero que nada como un programa de corrección, de limpieza de alimentos, antes que de suplementos. La base principal está en cómo mezclas, cómo eliges qué tipo de alimento va a entrar al cuerpo. Porque tienes que, la detoxificación también la hacemos como sinónimo a dieta de eliminación, posiblemente lo han escuchado. ¿Por qué? Porque eliminas los alimentos inflamatorios, eliminas los alimentos con colorantes, con conservadores, con los pesticidas, con moléculas químicas dañinas, con cosas artificiales que pueden ofender y agredir tu metabolismo. Entonces es una dieta, primero quita, no puedes sanarte por más que te tomes tus 10 licuados de detoxificación al día, si sigues comiendo cosas que te están ensuciando y contaminando y dañando por dentro. Entonces, primer paso de la detoxificación es tener en mente intestino, como recuerdo la limpieza intestinal, pero segundo paso es quito, elimino, dieta de eliminación de alimentos que no le van bien a los cuerpos. ¿Cómo qué? Pues empezamos a tomar, déjame anotarte. Perdón. El día 1 empieza generalmente a eliminarse el café, empieza a eliminarse los lácteos, empieza a eliminarse la soya, empieza a eliminarse el maíz y algunos otros alimentos considerados. Estos alimentos que te estoy diciendo están dentro de los más genéticamente modificados del mundo, más inflamatorios. Y también al mismo tiempo eliminas jamones, alimentos empaquetados, nor Suiza, frituras, fritos, cereales de caja, alimentos sumamente industrializados porque utilizan pues más de los 10,000 aditivos que vimos al principio que están permitidos, ¿no? Entonces, eliminas el primer día lo más ofensivo. Cada día que vas avanzando en tu programa, vas eliminando otro tipo de vegetales, otro tipo de frutas, otro tipo de carnes, otro tipo de semillas. Va bajando como la cantidad y la variedad de alimentos que vas a consumir en esos 10 días.
y luego los vamos a reinsertar. Son 10 días en lo que bajamos mucho, conservamos muy pocos alimentos, los más limpios, podríamos decirlo así, 3 días, y luego volvemos a regresarlos, esperando que no llegues a volver a poner todos los súper tóxicos. Regresas el resto de alimentos naturales. Y en esos mismos 10 días vamos haciendo un aumento paulatino de estos componentes nutricionales que vimos en la función del hígado para ir aumentando pues tu concentrado de betabel, tu concentrado de romero, tu concentrado de diferentes vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, va aumentando para supernutrir tu función detoxificadora y luego vas bajando nuevamente al final de los 10 días. Entonces, eliminas alimentos agresivos y tóxicos y luego regresas a los naturales y aumentas intensivo toda la fórmula, todo, que te van a neutralizar los radicales libres y van a quitar el riesgo de daño a otros tejidos. Bien, viene incluida al final, siempre en cualquiera de las dietas, un anexo de los alimentos permitidos. Entonces, ya es una lista limitada en cierto aspecto de frutas, verduras, leguminosas, nueces, grasas, qué especias y condimentos puedes comer y qué bebidas. Entonces, todos los pacientes tienen este programa de alimentación, los que entran a los 10 días, los que toman el programa de 28 días, pues tienen también del día 1 al 7, por ejemplo, en la dieta de 10 días, los días 1 y 2 son los días fuertes de eliminación. En el programa de 28 días son 7 días lo que tardamos de ir quitando poco a poco los alimentos hasta llegar a esa eliminación de los alimentos más agresivos para el metabolismo en términos de toxicidad. Y ya luego los días intensivos, pues aquí en el programa de 28 días, pues están del 16 al 21, estamos hablando ahí de 5 días intensivos de supernutrir con estos factores, extractos herbales y vitaminas y aminoácidos para promover la detoxificación acelerada. O sea, ya pasamos ahí a la fase 2, y perdóname, a la fase 1 la activamos mucho porque es cuando vas a desarmar tus componentes. Al principio vamos preparando la evacuación y vamos preparando los conjugantes. Pero a la mitad del ciclo, cuando está más intensivo el programa de alimentación y el programa de detoxificación, es cuando se activa más la fase 1, que es cuando ya desarmas. Pero ya tienes suministrado todos tus componentes que te van a proteger primero. Entonces, por eso tiene que ser así paulatino. Y 28 días, entonces, quedamos que es para las personas que tienen un metabolismo muy dañadito, son las que están más malitas, y esas son las que tenemos que cuidar, pero ayudarlas, por supuesto, porque están mucho peor que una gente no tan tóxica. Bien, ¿qué usamos? Usamos concentrado de frambuesa. Esta es una fuente del famoso ácido elágico, es un fitoquímico, una sustancia de estos componentes que está en fresas, frambuesas, arándanos, algunos alimentos. Y este ácido elágico es un fitoquímico, es una sustancia, es un pigmento, de hecho, lo podemos ver así, es parte de lo que le da el color rojo brillante a este tipo de frutas. Tiene efectos antiproliferativos y antioxidantes muy potentes que te ayudan tanto a la fase 1 como a la fase 2. Este es uno de los concentrados potentes que utilizamos en la detoxificación. También utilizamos las catequinas del té verde, usamos el té verde. Ay, perdóneme, ya me salí, no les digo. Ahí va. Es que quiero quitar estas de acá. Usamos también las catequinas. Catequinas es también un fitoquímico del té verde, uno de los componentes del té verde que es muy famoso por sus propiedades de conjugación. El té verde tiene estos componentes que ayudan a taponear, a neutralizar estos radicales libres, a hacerlo más polar, a hacer a las toxinas más polares, para que entonces quede lista para la evacuación. Entonces, súper importante, conocida por muchos beneficios que tiene el cuerpo, cuando tú ayudas a neutralizar ya y a hacer soluble, a taponear, a frenar, estabilizar estas moléculas tóxicas y a poderlas evacuar del cuerpo. Entonces, este producto también que utilizamos, el Siul, tiene un concentrado de té verde alto, fuerte. También contiene
un extracto de raíz del betabel. El betabel, pues está ahorita apenas está empezando a ser muy famoso, o sea, nosotros ya tenemos mucho tiempo que lo estamos utilizando, pero está empezando a ser muy famoso porque entre muchas cosas que hace, le ayuda mucho, por ejemplo, a los deportistas a mejorar su tasa de producción de ATP, ayuda en la producción de energía y aparte te lo ahorra. El ATP, acuérdate que se puede reciclar, o sea, lo usas, lo desarmas y luego lo puedes volver a reintegrar para estarlo usando varias veces. Entonces, el betabel te ayuda en particular a que este ATP recircule y se mantenga activo más veces que si no tuvieras el concentrado del té verde, del betabel. Entonces, ahorra el ATP, entonces también contribuye mucho a la mejora de la energía, además de que te ayuda contra el estrés oxidativo, tiene propiedades también antioxidantes muy potentes, muy benéficas. Romero es otro de los concentrados que utilizamos cuando hablamos de detoxificación. Es una hierba padrísima, divina, la verdad es que debe estar en todos los jardines de nosotras, debemos utilizarlo para el aroma, para el olor y por supuesto para la comida de manera así cotidiana. Pero en particular concentrar su uso cuando vas a hacer estos programas de detoxificación. Se sabe que es antioxidante, antiinflamatorio, tiene su efecto también muy útil para ayudar a regular los niveles de glucosa y tiene un efecto, es uno de las hierbas, varias hierbas que ayudan con la protección anticáncer. Entonces, muy, muy importante los polifenoles del romero para este proceso de detoxificación. Además, ¿qué utilizamos? ¿Qué necesitamos para este proceso? Pues bueno, los macronutrientes, o sea, las proteínas, los azúcares de bajo índice glicémico que te ayuden a dar energía, pero no quieres que te eleven tu glucosa. Hay ciertos azúcares que te ayudan a eso y otros azúcares que le dan en la torre a tu metabolismo energético y a tu glucosa. Estos macronutrientes, grasas, proteínas y azúcares, muy saludables, grasas de cadena media se llama, de triglicéridos de cadena media, que son los que más rápido te producen energía, se oxidan en las mitocondrias para darte energía, sin acumularse como grasa corporal. No todos los aceites lo hacen, entonces hay ciertos aceites, los usamos. Tiene que haber, este proceso de detoxificación requiere muchísima producción de energía, requiere mucha energía y requiere proteínas para que estas enzimas del hígado, estas proteínas, puedan hacer estas transformaciones, biotransformar, conjugar, hacer polar, neutralizar y órale, excretar. Súper importante. Por eso no recomendamos el ayuno como técnica de detoxificación. Por esto, porque es un proceso que requiere muchos ingredientes. Y tú vas a ayunar y nada más tomas agua con miel, pues no, estás muy lejos de hacer una detoxificación metabólica óptima. El pH alcalino, ya vimos que muy ácido o muy alcalino frena tu detoxificación. Entonces no queremos ni que haya exceso de alcalinizantes y no queremos que haya exceso de acidez. Nuestros pacientes pues consumen grandes cantidades de proteínas, grasas, harinas refinadas, sin vegetales, sin semillas, sin frutas frescas, en exceso, pues esa es una de las bases para la acidez del cuerpo. Entonces, por eso hay que controlar también la alimentación. El agua de limón, el agua sin azúcar, agua con limón, por ejemplo, lo usamos en ayunas, cuando sabemos que nuestro paciente ya te dijo, ay, pues no, yo sí le entro duro a las garnachas, lo frito, lo empanizado, lo harinoso, me desayuno mi café con pan y ya con eso tengo. Entonces estás viendo que está comiendo, aparte de mal, deficiente en muchas cosas, muy acidificante. Entonces ayudamos mucho en ayunas, sí nos sirve, sí nos ayuda el agua, su medio litro de agua natural en ayunas, con limón, con el jugo de medio limón, para empezar el día. Y de ahí, más o menos cada 2 o cada 3 horas volvemos a suministrar el agua con limón, sin azúcar, por supuesto. No es un agua de limón ácida, súper concentrada, ¿no? Con medio litro con medio jugo de limón, o sea, es un suerito. Con eso nos basta. ¿Por qué no ayunar? ¿Por qué el ayuno no es adecuado para detoxificación? Primero, pues porque si le bajan las calorías, le bajan los macronutrientes, pues frenas la biotransformación. No hay elementos con que
promuevas la función de la detoxificación hepática. Como vimos, requiere un montón de micronutrimentos, vitaminas, minerales, tioles, polifenoles, catequinas, o sea, muchos fitoquímicos, proteínas, así requiere eso para hacer un óptimo trabajo para la detoxificación. Cuando ayunas, hay una primera etapa donde empiezas a liberar, como quemar grasa rápido, pues porque no estás comiendo, pero acuérdate que las toxinas tienen una filiación, están muchas de ellas guardadas, acumuladas, reservadas en el tejido graso y órganos con tejido graso, y si salen súbitamente, pues es como si volvieras a dar una bocanada gigante de toxinas de adentro por estar ayunando. Entonces sí se activa esa liberación de toxinas, pero ocasiona obviamente pues todos los síntomas de malestar, y te viene peor en la náusea y el dolor de cabeza y diarreas y te agotas y por la carga tóxica de que estaba todo muy bien guardadito, y pues las toxinas, en vez de irlas liberando poco a poco, o primero preparar el cuerpo con tus nutrientes antes de propiciar la liberación de las toxinas. Falta fibra, si falta fibra, pues se te frena el intestino, friegas la evacuación, la excreción por la vía fecal, y esa es una de las rutas principalísimas de la detoxificación. Entonces, tienes que asegurar que esté bien la tubería intestinal, bien la evacuación. Entonces, en el ayuno, pues si no hay alimento, no hay cómo empujar el alimento y se frena esa evacuación. Además, también cuando ayunas, el hígado sigue trabajando en cierta medida, libera bilis y cae al intestino esos desechos tóxicos, pero si no evacúas y hay ayuno, empiezan a bajar las calorías, aumentan la circulación, la absorción enterohepática, o sea, reabsorbes nuevamente esos desechos. Entonces, no es el ayuno, no creemos que sea la mejor alternativa. El ayuno tiene otras ventajas, tiene otro objetivo, sí te ayuda a la claridad mental, pero tienes que estar como previamente limpio antes de poder llevar tus ayunos que tengan este tema. Ahorita les platico un poco más de la conexión mental, pensamiento con el ayuno y la limpieza, que es súper importante. Es una de las ventajas de detoxificar y de ayunar, o sea, te limpia hasta el alma. Y es cierto, o sea, es medible y es cierto. Entonces, pero primero no lo hagas nada más así. Si no estás acostumbrado a hacer como yoga hindú, pues no te avientes el ayuno así a la de Viva Juárez, porque más bien vas a ocasionar toda esta reabsorción, carga tóxica, debilidad, hay formas de hacerlo. Preguntas frecuentes, o sea, ¿qué tenemos que cuidar? Este programa es útil para personas que se han sometido recientemente a terapia con antibióticos. Sí, pero es después de los antibióticos, no es junto con los antibióticos. De hecho, hasta debes de esperar más o menos unos 15 días de la última toma de antibiótico antes de empezar tu programa de toxicidad. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a hacer esta limpieza de tejidos con la detoxificación y vas al día 6, 7, si todavía estás tomando fármacos, estás tomando los antibióticos, van a tener un efecto más fuerte, te va a dar tiene un efecto más potente porque ya un tejido es más limpio. El antibiótico se va modulando de acuerdo a tu peso, pero la verdad es que también muchos estudios se hacen de acuerdo a la epidemiología, de acuerdo al grupo. Entre esos factores, pues considerando que es un grupo tóxico medio lento del metabolismo. Entonces, si tú lo limpias, el antibiótico puede tener un efecto más dañino, más tóxico, porque como que ya no necesitas tanta cantidad, o sea, deberías usar menos cantidad, pero tú en la limpieza hace ese efecto, le pega mucho más fuerte a los tejidos cuando están recién limpiecitos. Tampoco uses antibiótico luego de que terminaste la detoxificación. Tampoco. Dale chance que el cuerpo se estabilice, se ensucie un poquito más antes de dar cualquier antibiótico. Programa para niños. Estos componentes de detoxificación sí lo pueden tomar los niños, pero no pueden hacer, no deben hacerlo, no está diseñado para que hagan la dieta de eliminación, la carga intensiva. En los niños hay que dar poquito y constante durante un periodo un poquito más largo o continuo. Yo a mis hijas desde que tienen como 2 años que ya comían alimento,
doy cantidades chiquitas, pero no las someto. Esto es para adultos. De 18 años en adelante ya podrás hacer el programa de 10 días, 28 días, etcétera. Ciertos niños tienen más necesidad de detoxificar, sí, pero no haces el programa tan intensivo como para un adulto, sino le das estos ingredientes para neutralizar las toxinas, pero de manera más paulatina, no tanta variación, sino un poquito más pequeña la dosis, pero más constante, un periodo un poquito más largo, unos 2 meses posiblemente. Niños con déficit de atención, con autismo, con problemas de hiperactividad, pueden utilizarlo muchísimo. Niños que se infectan, antibióticos, todo eso, terminas el antibiótico, deja que pase unos medio mes, un mes después del antibiótico, y entonces puedes empezar a darle un poquito, dosis pequeñitas, constantes, otro mes, 1 o 2 meses, del SUS-DC, pero no lo sometes a esta dieta tan intensiva porque es una dieta de eliminación, o sea, quitas muchas cosas. Un adulto ya aguanta mucho mejor, pero los niños muchas veces necesitan más cosas nutricionales, hay que estarle bajando así tan severo. Entonces, no para niños el programa como tal de 28 días, ¿no? Pero sí puedes darle la suplementación especial para apoyo de detoxificación. ¿Puedo seguir la dieta si tengo diabetes o padezco hipoglucemia? Sí, siempre y cuando estés estable. Si ya estabilizaste tu glucosa y andas por ahí 130, 120, por ahí, más o menos estable, está bien tu riñón, está bien tu sistema digestivo, sí puedes hacerla, pero requiere supervisión muy cercanita, porque a lo mejor en ciertos días no puedes hacer la eliminación de todos los alimentos, pero sí puedes beneficiarte de la suplementación de los detoxificantes. ¿Puedo seguir el programa si estoy embarazada o amamantando? No. 0. No cuando estás embarazada, no cuando estás dando leche. ¿Por qué? Porque estás removiendo tus toxinas a tu sangre para que en tu caso puedan salir, luego por hígado, orina, etcétera, intestino. Pero si está tu bebito, pues él va a estar recibiendo también esa sangre. 0 detoxificación como tal en el proceso de embarazo o la leche. Acuérdate que las toxinas se pegan, son muy filiales a las grasas. Entonces viaja, se diluye en leche materna. Hay de esos estudios que te mencionaba al principio en el PubMed. Búscate contaminantes tóxicos en leche materna y vas a ver, no cuando está en ninguna de estas 2 etapas. ¿Cuántos botes del producto se necesitan para el programa de 28 días? 2. Para el de 10 días, 1. Para el del 28 días, 2. Y ahorita la Química Engel está haciendo una adaptación de un programa intermedio, porque hay gente que está como intermedia en esos 2 programas de 21 días, que con un solo bote. Para que sea un poco más paulatino, tranquilito, no tan severo, es para gente que está como delicadita o que no tiene tanta necesidad de detoxificarse. ¿Estos productos parecen caros? ¿A qué se debe? Pues bueno, estamos tomando una fórmula que, para empezar, los ingredientes 0 genéticamente modificados, ninguno. Entonces son un poco más caros crecerlo, cultivarlo, traerlo y analizarlo para que tu romero, tu extracto de betabel, tu extracto de frambuesa no venga con pesticidas. Entonces, o sea, es un producto de excelencia como ningún otro en el mercado. Vitaminas, no utilizamos ningún tipo de vitaminas sintéticas. La vitamina E no es sintética en nuestro caso, cuando la mayoría de la vitamina E que hay por todos los suplementos y cápsulas es sintética ya hoy en día. La vitamina C tampoco, nada, 0. Es una vitamina C amortiguada, adecuada para que no te dé irritación, súper absorbible. Las formas de los minerales quelados para que los puedas absorber. O sea, es una fórmula muy sofisticada, muy pura, muy segura, para que entonces pueda, y muy probada, 27 años de estudios y reportes clínicos en humanos comprobando y verificando que de veras sirva para que cuando lo tomamos nosotros y nuestros pacientes y nuestros hijos sean lo mejor del mundo. Entonces, pareciera un poco más caro, pero el beneficio te va a salir mucho más barato tomar algo muy puro, muy correcto, muy adecuado, a cuando tomas algo que no sirve y estás desperdiciando tu dinero ahí, aunque pareciera más barato en un principio. Entonces, es una fórmula premium, que gracias a Dios tenemos este tipo de formulaciones premium, bioquímicamente hablando, metabólicamente hablando, a nuestra disposición.
Bien, ¿hay reacciones adversas? Sí puede haber, y las tienes que conocer y tienes que hasta comentarle a tus pacientes, oye, esto si tu paciente toma 4 tazas de café de grano concentrado negro sin azúcar al día y quiere entrar al día siguiente a la detoxificación, le va a dar síndrome de abstinencia, así como cualquier adicto. Le va a dar dolor de cabeza, se va a poner de mal humor, va a temblar, se va a sentir debilidad. Entonces, a lo mejor usas la primera semana, una semana antes de tu programa, no en el programa, para, ¿sabes qué? El café tiene que venir para abajo porque es una de las cosas que más te está intoxicando, o sea, te pone de nervios, ya no funciona si no tomas café, pues eso quiere decir que está el de uso súper cotidiano, que sí te puede dar síndrome de abstinencia. Si hay una liberación rápida de toxinas acumuladas, híjole, pues sí, vas a tener esa crisis curativa que te comentaba, pero ya sabes tú que crisis curativa es que se te agravan los dolores, los achaques, el dolor de cabeza, la rinitis, te fluye como si tuvieras alergia, tu cuerpo así desintoxica, diarrea, te sientes mal, te duelen las articulaciones, pues ya sabes tú porque esos metabolitos, los intermedios entre la fase 1 y la 3, y la 2, perdón, ese paso de desarmarlo y que se escaparon del hígado los radicales libres, es lo que te está haciendo este síntoma. Pero, pues sí, te hace el proceso de limpieza, pero te puedes ahorrar mucho si primero suministras las vitaminas y minerales y proteínas y fitoquímicos para protegerte contra esos radicales libres y minimizas. Pero sí puede llegar a haber levesonas. Bien. Dolores de cabeza, cierto estreñimiento, evacuaciones diarreicas, ansiedad, cambios en el olor, empiezas a apestar del sudor, empiezas a sobaco de borracho, o de adolescente, ¿verdad? Cuando andan cambiando las hormonas, que híjole, güey, intenso, cambios en la temperatura, te empieza a dar como pequeñas fiebrecitas, febrículas en el día, aumento en tu tasa de producción de gases intestinales y que huelen a muerto. Sí puede haber este tipo de detalles, tienes que saber comunicar. Entonces tu paciente dice, bueno, pues está conociendo que es parte del proceso de la limpieza del cuerpo. ¿Cuándo la uso? O sea, ¿para qué nos puede servir esto? ¿Qué recomendaciones hay? Bueno, ya vimos que el resultado de tu cuestionario te va a decir si es leve o moderada, pues te vas por el programa de 10 días. Pero si tienes una toxicidad fuerte, vete al programa de 28 días porque tienes que aumentar poco a poco los nutrimentos y tienes que ir quitando poco a poco más suavecito los alimentos. Es un programa que les comentaba, de eliminación de los alimentos más agresivos, más dañinos, sensibilizantes al cuerpo. O sea, es un programa principalmente de alimento, de limpieza de tu alimento. Pero también es un programa de supernutrición con tus antioxidantes, tus protectores hepáticos, tus mejoradores de la tasa de detoxificación. O sea, supernutres, superlimpias. Es indispensable priorizar la hidratación. Normalmente se requiere la hidratación el 3% del peso corporal, que eso es más o menos como de 2 litros. En algunos 1,800, en otros 200, es cerca de los 2 litros, 3% del peso corporal. Pero para la detoxificación, súbele a 4%. 4 o 5% puedes estar haciendo, o sea, puedes estar requiriendo hasta 4 litros de agua al día. Acuérdate, para que tengas que estar orinando cada 2, cada 3 horas, vas a hacer la chis, como dicen nuestros pacientes, o sea, usa su lenguaje del paciente, no nada más usemos los términos técnicos, comuniquémonos en el lenguaje que nuestro paciente, cada paciente entienda perfecto cuál es el proceso que tienen que promover. No se debe de tomar con alcohol, drogas, fármacos, antibióticos simultáneo, por lo que platicamos. Si estás limpiando tus tejidos y tu cuerpo apenas está acostumbrándose a estar limpio, tiene que adaptarse. Y tú le metes un fármaco, un tóxico, una droga, un antibiótico a dosis intensiva completa, lo vas a súper intoxicar, se va a hacer muy sensible. Entonces no usas simultáneo.
Te esperas medio mes, un mes después de los antibióticos y ya que te detoxificas, te esperas otro mes, mes y medio antes de volver a regresar al antibiótico. El alcohol, pues modérate, ¿no? El alcohol, pues es parte de nuestra canasta básica, ¿no? Tan frecuente que por todos lados está. Entonces, sí le tienes que decir a tu paciente esto, tiene que saber, oye, te estás súper limpiando, el hígado está muy como limpiecito, prístino, las células están otra vez casi como de bebé, entonces tú le vas a meter el alcohol, te va a pegar más, te va a hacer más daño, entonces tienes que volver a reeducar el hígado en el consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Pero la verdad es que siempre poca cantidad de alcohol. El alcohol altera, interfiere con tu detoxificación de estrógenos, interfiere con la detoxificación de la testosterona en los hombres, es un neurotóxico, hepatotóxico, entonces no lo debemos tomar en exceso. Poquito, a veces, cuando de veras amerita, y el mejor alcohol que podamos. Los síndromes de abstinencia, entonces, manéjalos con anticipación. En tu cuestionario te dice, a ver, el café, a ver, el cigarro, pues, ¿cómo le vas a decir? A ver, en tus 10 días, en tus 28 días no fumes nada. Cuando la persona se fuma así media cajetilla diaria, pues no, trabájale antes de entrar a la detox. Si tu paciente lo requiere, trabájale 17 días, 15 días, 2 semanas, a ver, empiézate a bajar el tabaco, empiézate porque sí te va a pegar. Aunque sí puede usar la detoxificación mientras fuma, pero le va a pegar más. Pero es parte de eso, es parte de lo que queremos ayudarle a la gente a que deje de ser adicto, o sea, que pueda vivir el gozo de estar disfrutando sin necesidad de una sustancia adictiva, sin ninguna sustancia estimulante, no necesita nada externo para estar pleno. Entonces hay que ayudarlos a que lleguen a ese punto. No en embarazo, no en lactancia, y tenemos que preguntar qué medicamentos toma, el que sea, el del cajón, el del buró o el de receta, ¿verdad? Con justificación, todos esos hay que saber. Entonces, tenemos la detoxificación metabólica, la clásica, ¿no? Para las toxinas ambientales, para limpiar el intestino, el hígado, lo podemos usar como un programa semestral o anual de limpieza, de detoxificación. Y bueno, es básico para personas que hay profesiones que tienen un riesgo tóxico más alto que las normales de oficina, podríamos decir. O que, bueno, estar en casa, yo diría que sí es un riesgo tóxico, porque las mujeres que se quedan en casa, pues son las que están teniendo que trabajar lavando con el cloro, poniéndole el suavitel, echándole el detergente, trapeando con el fabuloso, echándole el fertilizante a las plantas, echándole el Raid ahí a las moscas. Y yo pensé que gente que está en la casa, acuérdense, estábamos hablando entre 11 y 38 litros de sustancias tóxicas en el hogar promedio para limpieza y solventes y etcétera, limpieza de la casa. Entonces, hay profesiones que utilizan solventes, pinturas, talleres automotrices, la industria pues, de los plásticos, las llantas, las fábricas, las industrias, los envases plásticos, las tintas de ropa, para producción de pintura, un montón de profesiones y oficios que tienen que ver con este tipo de solventes. Laboratorios químicos, pues también, los solventes y todo eso que utilizan. Estilistas, pues imagínense, y si no usas las estilistas, no, yo sí aguanto sin guante, a mano pelona, porque si no siento el tinte y no sé qué, y yo nomás pienso, híjole, la toxicidad que se mete esta pobre mujer a través de las manos, ¿no? Jardineros, fertilizantes, etcétera. Ese es un tipo de, para lo que podemos utilizar la detoxificación metabólica. También podemos utilizar la detoxificación cuando estamos en procesos de control de peso. Al inicio de estos programas de control de peso, antes de empezar las dietas, es súper útil, es muchísimo más efectivo, vas a tener un resultado mucho más benéfico con tus pacientes si haces primero tus 10 días de detoxificación y ya después terminando, entonces ahora sí, terminando tus 10 días al 11, ahora tú pasas a tu programa de control de peso, de dieta que te voy a poner. Entonces, padrísimo. También cuando tenemos pacientes con mesetas refractarias en el control de peso, pues hay casos, el peso no baja lineal, siempre baja un poco y luego se estanca un poquito, se estabiliza, se armoniza el cuerpo, se adapta y otra vez ya siempre hay así como bajaditas, como mesetas. Pero hay gente que tiene esas mesetas que le duran 3 meses, 4 meses y no baja
hasta que se estabilice. Tarda mucho en estabilizarse antes de poder volver a hacer otro bajón de peso. Ahí en esos pacientes también es súper útil meter 10 días, a veces hasta 28, haces tu cuestionario de toxicidad con tu paciente y determinas. Súper útil, es otra de las formas en las que podemos utilizar este programa de detoxificación metabólica. También podemos utilizar los programas de detoxificación, por ejemplo, en pacientes que requieren pues desintoxicar, ahí sí es desintoxicarse, ya sea de drogas, de cigarro, de deportistas. Por ejemplo, yo he tenido deportistas que pues se meten hasta lo que no durante periodos de entrenamiento y al mes de que se van a ir a la competencia, ahora sí, ayúdame a limpiarme porque ¿qué crees que me metí en este mes? O lo que comen también se intoxican mucho y dieron positivo a clenbuterol y a los contaminantes que traen las carnes y estimulantes, pero pues no es intencional, pero pues ya dio positivo, ¿no? Eso es estudio preliminar. Pues el food, pues de estos donde está pues en juego, ¿no? Grandes cantidades de dinero generalmente son más aficionados a este tipo de estimulantes. O cuando quieren terminar, están en programas de que pues ya estuvieron tomando quimioterapéuticos, estuvieron tomando antidepresivos, estuvieron tomando, ya terminan su tratamiento, mejoran, pero y ahora estuve tomando tratamiento para la tuberculosis y se aventó un año tomando medicamento para la tuberculosis, pues porque así lo hacía haciendo su médico. Bueno, ahí podemos hacer estos, también nos sirven mucho estos programas de detoxificación para ayudar a desprenderse totalmente y liberarse de estas sustancias. También la detoxificación la podemos ver para pacientes que tienen problemas hormonales, en menopausia, para los hombres también que tienen prostatitis, hiperplasia prostática, ahí podemos utilizar. Mujeres con dominancia del estrógeno, retención de líquido, grasa ginecoide, tejido mamario muy denso, adolorido, inflamado, acné tipo mejilla, tipo máscara, porque igual la testosterona es más hacia aquí abajo, el estrógeno más es hacia acá arriba. La toxicidad es la que te da, acné por toxicidad es la que te da por todos lados, el cuerpo, los muslos, las axilas, etcétera. Ese tipo de desórdenes hormonales también son una súper indicación para poder utilizar o para deber utilizar la detoxificación metabólica. Ovarios poliquísticos también, cuando hay desórdenes no nada más de tipos hormonales sexuales, sino también insulina. Cuando quieres... Antes de empezar una terapia de reemplazo hormonal, y en especial si es la sintética, haz detoxificación. Limpia el hígado, limpia el intestino, todas esas rutas van a estar para que esa terapia de reemplazo, sobre todo cuando hay estrógenos, no se bioacumule y no empiece a tener estos efectos pues, intensos del estrógeno, ¿verdad? Si está mal el hígado, mal el intestino, generalmente no vas a clarificar bien tus estrógenos y vas a tener más riesgo de tener excedentes de estrógeno, que no es bueno. Así como no es bueno tenerlos bajos, tampoco es bueno tenerlo demasiado alto. Cuando vas a cambiar de una terapia sintética a una terapia bioidéntica, ahí también primero 10 días todavía conservando tu tratamiento, está bien, o ya lo cambias, pero en la primera etapa empiezas a utilizar la detoxificación metabólica, te sirve padrísimo para que sea mucho más limpio, menos dosis de terapia de reemplazo hormonal vas a necesitar en un cuerpo limpio que en un cuerpo tóxico. Entonces hasta se va a ahorrar, terapia de reemplazo hormonal, la idea es las dosis mínimas necesarias para tener los efectos positivos, benéficos y de revitalización. Pero si está un cuerpo muy tóxico, pues ya no responde, está cansado, está bajo de energía, no está bien, no procesa bien, entonces generalmente vas a necesitar dosis más altas para obtener el efecto. Hombres, mujeres con mastopatía fibroquística, también súper indicado la detoxificación metabólica, al igual que en hombres con hiperplasia prostática, o hombres también que tienen mucha aromatización de su testosterona, donde la testosterona se convierte mucho a estrógeno y empiezan a feminizarse, a crecerles el pecho, el tejido mamario, acumulan más el patrón ginecoide, grasa más tipo femenino. Quiere decir que está fallando, por ahí hay que obviamente ajustar insulina
hay que ajustar inflamación en ese caballero y hay que quitar, hay que acelerar, hay que mejorar la detoxificación de los estrógenos en el hombre. El hombre tiene un poquito de estrógeno, lo necesita, pero poquito. Pero cuando empieza a dominar, se empieza a feminizar y empieza a alterarse el cuerpo y caos químico en ellos. Entonces, también en esos caballeros, en esos hombres, y ahorita con el aumento del sobrepeso tan brutal que tenemos en el país, aumenta, se acelera el cambio de testosterona a estrógeno debido al exceso de insulina por la gordura, y la insulina causa inflamación, y esa combinación insulina-inflamación acelera la transformación de testosterona en estrógeno. Entonces, les da en la torre a los hombres. Y luego, aparte, hormonales femeninos tipo estrogénico en los alimentos, en las frutas, en los peces, las llevan de perder a veces en el tema de senoestrógenos. Ahí para ellos también les va divino. Y por último, terapias especiales. ¿Qué hay de la detoxificación cuando se habla de quimioterapia, de radioterapia, de uso intensivo de antibióticos, terapias de antiinflamatorios, de medicamentos psicotrópicos? No tomarlo durante estos procesos. Terminando un mes y medio después, ahí es cuando entra el proceso de la detoxificación metabólica. Pero, ¿por qué no? Porque ya hablamos de que si un quimioterapéutico y estás tú limpiando tu hígado y limpiando tu tejido y limpiando tu cerebro y limpiando tus nervios, le va a pegar más fuerte a tus tejidos que si estuvieras medio contaminadito. No contaminadito, sino por tener tu grasa más ahí estable. Acuérdate, el detox parte es soltar esa grasa para que suelte también ese tipo de tóxicos que vienen en la grasa. Detoxificación modificada. Hay varios pacientes, hay cierta cantidad de pacientes que tienen que tomar, no pueden suspender sus medicamentos, sus hormonales, sus tratamientos, pero necesitamos también estar promoviendo esa limpieza del hígado. Al igual que en los niños, no lo vas a meter a la detoxificación ni de 10 días ni de 28, sino vas a dar pequeñas cantidades. O sea, sí hay que ir limpiando poco a poco el alimento, o sea, sigue las pautas de la alimentación del primero, segundo y tercer día, pero ahí te quedas. Ya no llegas a quitarle todos los recursos de proteína, todos los recursos de semillas, la conservas, ¿cierto? 1, 2 y 3 días, los 3 primeros días del programa de 10 días, hasta ahí llegas con ellos. Así te mantienes. Y el suplemento del SUS-DC de detoxificación lo das, en vez de dar una medida, 2 medidas, 2 veces al día o 3 veces al día, te mantienes primero media medida en desayuno y media en la cena. Poquito. 15 días te mantienes así. Posiblemente si necesitas más, en un niño esta sería la dosis que yo utilizaría, esta de solo media medidita en el desayuno y media en la cena. 2 meses, lo que te dura un bote, pero 2 meses te vas. Gente que tiene que tomar continuamente pues, sus antiinflamatorios, sus psicotrópicos, hormonales, etcétera. Puedes pedirle también, posiblemente adulto, pues puedes pasar a media medida con cada alimento, o hasta una con desayuno y una con la cena, según sus síntomas. Leve, que veíamos aquí, leve o niños, moderada o severa, pero no haces el programa intensivo de detox, de quitar alimentos y solo quedarte con manzana, pera, lechugas y listo. 3 días para una súper detoxificación antes de volver a retomar. No llegas a esos niveles del alimento. Y no tomarlo en el mismo horario que las hormonas, que los fármacos. Muchos de estos fármacos te dicen, va en estómago vacío. O va con alimentos. Bueno, si ya va con alimentos, pero trata de no tomarle ahí el detox, porque el SUS-DC, este polvo de detoxificación, sí acelera un poco la clarificación de los medicamentos. Es parte de su función. Entonces, no lo tomes a la hora, no se lo des a tu paciente a la hora que está tomando su suplemento, que está tomando su medicamento. Pídanle cada producto debe de venir con tu dieta, te la hacen llegar, ahorita ya vía electrónica, ya tratamos de manejar todo vía electrónica,
para que no tengamos, pues contribuir a ya no utilizar tanto el papel, ¿verdad?